Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Konstantinos Panagiotou, el CEO de Doppelmayr México, una empresa muy interesante vinculada, por supuesto, al cablebús. Konstantinos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, muy buenos días para ti y para los que nos escuchan. Por favor, cuéntanos de Doppelmayr, en qué están centrados sobre todo y qué han hecho acá en nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo. Nada más antes de hablar de México, me gustaría decirte que Doppelmayr es una empresa de origen austríaco, tiene más de 130 años de existencia, con más de 15,000 instalaciones en el mundo. Estamos exportando en más de 90 países y tenemos presencia en 50 países. Este es el caso también en la Ciudad de México. Estamos aquí establecidos desde el 2005 con oficinas. Tenemos varios proyectos que van desde el teleférico de Barrancas del Cobre en Chihuahua, en Monterrey, en Parral, Chihuahua. El tren del aeropuerto de la Ciudad de México conecta Terminal 1 con la Terminal 2 y la primera línea de cablebús que está en Cuautepec conectando con Indios Verdes. Qué interesante. Primero saber, y es una pregunta totalmente intuitiva, pero nacen en Austria, digamos, en el negocio de los teleféricos, pienso, porque evidentemente es un país muy montañoso, en donde el teleférico juega un papel fundamental. ¿Ese es el origen de la compañía o era más bien de transporte y es una de las tantas soluciones? Digo, por los 130 años de historia, pues ya están ultra diversificados, más de 50 países nos dices, pero ¿cuál es ese origen? Sí, el origen son los teleféricos. Establecimos finales de 1800 en Austria, en un pueblo que se llama Wulfort, cerca de los Alpes. Y como sabes, el origen de los teleféricos fue por la necesidad de los granjeros de esta época, las partes altas de las montañas, para subir la comida que necesitaban para sus animales o lo que necesitaban. Así empezaron los teleféricos, después empezaron a aplicarse en el turismo de montaña, en la área de los esquís, y en los últimos años hemos visto que los teleféricos se están aplicando como transporte público. Hemos visto eso, tiene como 10, 12 años, que empezó con Medellín, Colombia. Hay instalaciones en muchas partes de América Latina, que no es el caso de Europa hasta el día de hoy con teleféricos de transporte público. Apenas el año pasado ganamos una licitación en París, donde vamos a instalar el primer teleférico de transporte público en París, en Francia, pero en América Latina ya tiene más experiencia de transporte público utilizándolos precisamente por los obstáculos que tenemos en algunas ciudades, tanto obstáculos de barrancas, de ríos, de montañas, y últimamente vemos que es una solución para poder sobrepasar el tráfico en ciudades grandes como Ciudad de México. Claro, y sobre todo porque se van extendiendo las ciudades muchísimo y entonces pues evidentemente no estaba planeado en muchas de ellas y por eso es así que llegamos a las barrancas, etcétera, y se vuelve tan importante. Ahora, me llama la atención el tema de París. ¿Dónde va a estar el de París? Porque pues yo veo a París muy planita. Sí, es un nuevo proyecto, se licitó el año pasado, ahorita está en planeación, se va a instalar en una parte de afuera de París, conectando con otro tipo de sistemas de transporte, y va a tener que estar listo para finales del 2024. Te paso la información con mucho gusto para que lo Claro, tengas sí. No, y que lo puedas hacer. sí, exactamente, ya me voy a poner a buscar. Ahora, regresando al tema de México, el conjunto de los proyectos que han hecho, nos decías el de Barrancas del Cobre, obviamente el cablebús, y la conexión de la Terminal 1 y Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál es el conjunto de los proyectos que han trabajado en México en términos de inversión? Pues sería difícil ahorita decirte un número de Cada uno. inversión total, cada uno, pero los que me acuerdo, así, Barrancas del Cobre fue el 2010, se inauguró el 2010 con una inversión cercana de 280 millones de pesos.
En Monterrey, que va en las grutas de García, también es muy similar, también es un sistema también turístico de dos cabinas, un sistema que se llama va y viene, una cabina va y la otra viene, eso con dos estaciones, como las Barrancas del Cobre. En la ciudad de Parral, Chihuahua, es un teleférico que en este momento es para instalarse. Esto se compró en 2014 con una inversión de 130 millones de pesos. El aeropuerto, la verdad, el tren del aeropuerto no tengo los números presentes. El de la Ciudad de México, el cablebús, la línea uno, costó 3.925 millones, perdón, 2.925 millones de pesos, incluyendo el IVA, y esto fue el 2019, ¿no? Por supuesto. Ahora, y relativo a lo que hay acá en la Ciudad de México, ¿cuál es el potencial que tiene México en términos de este transporte? Porque como decía, bueno, pues las ciudades se han ido extendiendo, van llegando accidentes geográficos importantes y sobre todo de mucha densidad en donde claramente ha hecho una enorme diferencia para los habitantes de estas zonas. ¿Cuál es el potencial que hay en México de tener más sistemas de transporte a través de teleférico? Sí, Rodrigo, gracias. Nosotros vemos que la Ciudad de México necesita unos 10 sistemas de teleféricos, utilizándolos como transporte público, y no nada más son las áreas de montañas o de barrancas o de ríos. El problema el día de hoy en la Ciudad de México es el tráfico. Ya no tenemos más espacio en las calles para poder meter más automóviles o más autobuses, y una solución, ir por aire, el derecho de vía es más fácil, más rápido, ¿no? Tal es el caso que nosotros como Doppelmayr, después de un análisis de varios años, hemos decidido instalar un hub para toda América Latina en México, en este caso en la Ciudad de México, no solo por la importancia que tiene México, la Ciudad de México para nosotros creemos que es una vitrina al mundo donde una ciudad tan grande, compleja, con tráfico, con montañas, con partes accidentales, puede tener sistemas de teleférico que sean un éxito, como es en este caso la línea uno, ya que el estudio de factibilidad, el 2019, nos estaba indicando que íbamos a tener cerca de 28,000 pasajeros los primeros 3, 4 años. El día de hoy estamos a los 50,000 pasajeros al día. Entonces esto significa que está funcionando. Creemos que hay un potencial en la Ciudad de México, cerca de 10 sistemas en diferentes partes, y los teleféricos nosotros los vemos como alimentadores de sistemas más grandes, que en este caso como es el metro o el sistema de BRT, el Metrobús, ¿no? Claro, sobre todo porque en grandes urbes, digamos, no se puede pensar en una sola solución, ¿no? Pero sí que ha sido innovadora y los datos que nos dices, pues son claves. ¿Y qué tanto se ve que esto puede avanzar? Porque hay otro factor y es la velocidad con la que se puede instrumentar uno de estos sistemas. En la experiencia de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tardó? Mira, tomamos el ejemplo en Cuautepec, de la parte de Barrio Alto o Barrio Bajo de Cuautepec hacia Indios Verdes, antes del cablebús, hacía como 1 hora y media con otros tipos de transporte público. El día de hoy hacen cerca de 30 minutos, 25 o 30 minutos. Es 1 hora menos en la mañana, otra hora menos en la tarde, son 2 horas al día. Si lo calculamos al año, son cerca de 20 días al año. Entonces, 20 días al año, creemos, si uno no los gasta en el transporte, es calidad de vida, lo puede utilizar, Claro. dormir un poquito más o estar con la familia o hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí, ya hemos bajado mucho el tiempo, pero te doy un dato que para nosotros es muy importante. Al principio pensábamos que el tiempo era la razón número uno para que un pasajero utilizara el teleférico, el cablebús. Operando ahorita un año, desde julio del 2021, hemos visto que la razón número uno, que se sienten seguros, se sienten cómodos, se sienten seguros, y después es el tiempo y después es el costo. Son las tres cosas más importantes de cablebús. Por supuesto. Ahora, pues estamos hablando por 50,000, ¿no? Cada uno de esos momentos. Pero me refería un poco y brevemente, estimado Constantinos, ¿cuánto tiempo tarda desde que, digamos, se aprueba el proyecto hasta que queda concluido? En el caso de del cablebús, ¿cuánto se tardó en total?
Perdón, la construcción. sí, del día de la firma del contrato hasta la inauguración fueron 22 meses. Normalmente un sistema está entre 20 y 24 meses para la construcción desde el cero hasta ponerlo en operación. Pues qué interesante, ojalá volvamos a hablar pronto, sobre todo porque pues ahí está el potencial de 10 sistemas en la zona urbana de la Ciudad de México, que es la más grande de México, obviamente, y una de las más grandes del mundo. Gracias, Constantinos. Muchas gracias, Rodrigo. Y nada más un último comentario, si me permites, Claro. comentar que es un sistema verde sin emisión de gases y esto también es muy importante en la ciudad que vivimos, que estamos todos los días respirando un poco más de esta contaminación, ¿no? Claro, y tiene una dimensión además financiera, porque eso quiere decir que el financiamiento para este tipo de proyectos, desde el punto de vista de una ciudad, pues es más económico en términos del premium que hoy se paga por proyectos que no tienen emisiones o que hacen Sí, mitigación, sobre todo en el transporte. Pero se me acabó el tiempo, Constantino. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Rodrigo, muchas Constantinos. gracias. Gracias, Constantinos Panagiotou, el CEO de Doppelmayr México.